como ya había señalado, que escogí el modelo procesal que adopta nuestro Código Procesal Penal de 2004. Para hacer referencia a esto de lo que es el modelo procesal, es necesario hacer referencia, o para entender el modelo, los sistemas procesales o los modelos procesales, es necesario hacer referencia a lo que es el proceso en concreto. Entonces, como todos ya tenemos conocimiento y hay alguna y otra cosa que varía en la doctrina, pues un proceso en general, en todas las ramas, es un conjunto de actos sucesivos y relacionados entre sí. Dichos actos dentro de un proceso se desarrollan en ciertas etapas, como en el caso del penal conocemos cuáles serían las etapas. Entonces, estas etapas son imprescindibles, lo que quiere decir que no se podría pasar de una etapa a otra etapa sin antes clausurar o terminar la etapa anterior. Entonces, para que se pase o se clausure una de las etapas, es necesario que alguien haga un acto material, lo que se llama como el impulso procesal. Entonces, tiene que haber un impulso procesal para que se pase de una etapa a otra etapa. De igual manera, también para que inicie un proceso, alguien tiene que hacer algo, un acto material, el impulso procesal para que inicie el mismo proceso. Entonces, ¿quién es la persona que va a realizar este acto material para que inicie el proceso y para que se pase de una etapa a otra etapa? A esa pregunta es lo que vamos a responder con los sistemas procesales. Hay dos posibles respuestas, ¿no? ¿Quién haría ese acto material? Si la respuesta que diéramos fuera de que el que inicia el proceso y el que hace ese acto material para pasar de una etapa a otra etapa es el juez, entonces en ese supuesto estaríamos ante un modelo inquisitivo, porque es el juez quien inicia y quien hace que avance el proceso. La otra respuesta sería que el que inicia el proceso y el que hace un acto material para pasar de una etapa a otra etapa son las partes, no el juez. Es decir, a instancia de las partes avanza el proceso. Si ese es el caso o ese es el supuesto que adopta cierto proceso, entonces sería el modelo acusatorio en el caso específico de penal, o el dispositivo, ¿no? En el caso de si fuera un proceso civil. Entonces, con esto quiero hacer referencia de que a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado dos grandes sistemas. Sistemas así en términos concretos, solamente existen dos, el que ya señalé, el inquisitivo, y por otro lado, el acusatorio. El primer sistema que apareció ya incluso en Grecia es el acusatorio. Posteriormente a ello, en la etapa medieval, aparece lo que es el sistema inquisitivo. Voy a hacer una referencia de aspectos generales del rigor histórico, un poco de estos sistemas madres o estos sistemas troncos, para llegar específicamente al tipo de sistema procesal que adopta nuestro Código Procesal Penal. A ver, respecto al inquisitivo, muchas veces cuando hacemos referencia al sistema inquisitivo, hay personas que automáticamente lo relacionan con algo malo, algo negativo, algo nefasto, pero en realidad no siempre eso ha sido así, porque la Santa, por su nombre mismo dice, Santa Inquisición. La Santa Inquisición en realidad nació como una verdadera Santa Inquisición. En los años 1184 se lleva a cabo el Concilio de Verona. En ese Concilio de Verona es donde se crea la Santa Inquisición como una organización eclesiástica, es decir, de la Iglesia Católica se crea una organización, y esa organización se llama la Santa Inquisición, cuya función, cuyo rol principal era básicamente buscar a los herejes, buscar a las personas pecadoras, encontrarlos, hacerlos confesar y hacerlos confesar, y posteriormente que sigan la dogma que propugna la Iglesia Católica. Eso era la Santa Inquisición. Posteriormente a ello, en la etapa medieval, es donde los intereses de Roma van a empezar a cambiar. El papado se empieza a alejar de la pura espiritualidad inicial para dar privilegios a ciertos bienes materiales. Se ve acá en la etapa medieval al papado que se intromete de manera muy notoria en lo que es el gobierno. Así la Iglesia Católica y el Estado empezaron a formar un solo ente. Y para ello, como sus intereses de la Iglesia Católica ya eran más allá de la pura espiritualidad, ya eran netamente con visiones, con ambiciones patrimoniales, con bienes, para ello se celebra otro concilio, el Cuarto Concilio de Letrán.
En este cuarto concilio de Letrán es en donde se decide, en este concilio de Letrán es donde la Iglesia Católica decide que van a cesar o van a terminar con los herejes, con aquellas personas que pensaban contrariamente a la Iglesia Católica o aquellas personas que no aceptaban la forma de pensar de la Iglesia Católica. Se decide acabar con ellos y para ello los simples pecados, hasta ese entonces eran simples pecados, esos simples pecados es que se convierte en delitos en este cuarto concilio de Letrán. Y para, como ya se convirtieron en delitos, le dan la tarea a la Santa Inquisición que se había creado anteriormente. Y a esta Santa Inquisición le dan la tarea de buscar a esos herejes, encontrarlos, hacerlos confesar y esta confesión lograr a través de la tortura. Es así que se desarrollaron los métodos de la Inquisición medieval que nosotros conocemos, la confesión a través de lo que es la tortura. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la Santa Inquisición o la Inquisición no necesariamente es automáticamente algo negativo o algo malo. En un inicio era verdaderamente una Santa Inquisición. Luego del cuarto concilio de Letrán, a la Santa Inquisición la Iglesia Católica lo convierte en la Inquisición medieval, abusadora de derechos, algo absolutista, que busca la verdad por sobre todas las cosas. Entonces, la característica del modelo inquisitivo, bueno, eso sería la historia, ¿no? El trayecto histórico del inquisitivo. Posteriormente, esto se implementa como una forma de castigo, por lo que va a empezar a importar al derecho penal. Entonces, lo que va a interesar o las principales características del sistema inquisitivo va a ser que la persona que investiga y la persona que juzga o sanciona va a ser una sola persona. También otra de las características que lo que más importa en los procesos bajo el sistema inquisitivo es la verdad sobre todas las cosas y la verdad lo van a lograr a través de lo que es la tortura, de lo que ya conocemos los métodos de castigo. Entonces, eso es por un lado uno de los grandes sistemas, como había dicho, solo se desarrollaron dos grandes sistemas. Hay otros ya derivados, ¿no? El sistema adversarial acusatorio. Hay gran parte de la doctrina mayoritaria señala que esos ya no serían tanto sistemas, sino modelos. Es decir, no tendríamos que utilizarlo, ¿no? El término sistema y el término modelo de manera indistinta. Sistemas solamente existen dos. Esto que he señalado que es el inquisitivo y por otro lado, se desarrolla el sistema dispositivo, que en el derecho penal sería el acusatorio, ¿no? El dispositivo ya lo dejamos porque es para el derecho civil, porque ahí más bien, ¿no? El impulso procesal o las partes son dueñas absolutas del impulso procesal. Se llama dispositivo en el civil porque básicamente las partes va a estar a disposición de las partes cuando iniciar el proceso, cuándo terminarlo y las partes en el civil son las que van a determinar qué se va a discutir en ese proceso, el sistema dispositivo. A lo que nosotros nos interesa es básicamente bajo estos mismos fundamentos del dispositivo, pero con la denominación de lo que es el acusatorio. Es evidente, ¿no?, que el modelo procesal que adopta nuestro Código Procesal Penal es el inquisitivo, pero vamos a desarrollar que no es un inquisitivo puro o qué rasgos adopta este modelo, este sistema acusatorio. A ver, el sistema acusatorio, que es el segundo sistema que se ha desarrollado a lo largo de la humanidad, básicamente el término acusatorio engloba dos ideas principales. El primero es la separación de roles y funciones entre los operadores jurídicos. Esa es la primera idea, la idea que engloba el sistema acusatorio. La otra idea es que el proceso se inicia cuando lo incoa el fiscal y también el juicio se lleva cuando el fiscal también lo incoa, es decir, con requerimiento de acusación. Esas son las dos ideas que va a englobar el sistema acusatorio. Vayamos a desarrollar cada una de estas ideas. La primera idea que engloba el sistema acusatorio es, ¿no?, la separación de funciones y roles entre los operadores jurídicos. Esto básicamente se va a destacar o se resume en que la persona que investiga es una persona distinto a la persona que va a juzgar. En este caso, en el modelo procesal, en el caso del proceso peruano, el que investiga va a ser una persona distinta, que va a ser el Ministerio Público, la Fiscalía. Y el que va a juzgar, va a decidir, va a fallar, es un juez, el juez penal en este caso. Pero no solamente, eso no queda ahí, es decir, no solamente interviene en el proceso el Ministerio Público y solamente el juez. Con este modelo procesal penal o con el Código Procesal Penal, se ha otorgado mayores atributos, roles fundamentales
a otras personas más, a otros sujetos más. Por ejemplo, ¿cuáles serían los sujetos que intervienen en un proceso? Es evidente que es la fiscalía en primer término. Luego interviene juntamente con la fiscalía, asume un papel protagónico la Policía Nacional. Tercero, el juez, en términos generales el juez, pero también se crea la nueva figura del juez de investigación preparatoria que vamos a analizar también. Y último, le otorga un rol fundamental, un rol activo a la defensa técnica. Entonces, estas son las personas que intervienen en un proceso penal o en nuestro proceso penal en concreto. ¿Cuáles son las funciones? Porque habíamos dicho el reparto, la separación de funciones y roles. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos operadores jurídicos? Vayamos a analizar uno por uno. El Ministerio Público, primero, todos tenemos conocimiento de que el Ministerio Público Fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo de la persecución penal, lo que quiere decir que la Fiscalía tiene el señorío y es el amo de la investigación preparatoria, es el director de la investigación preparatoria. Y como director, la Fiscalía va a tomar el caso, va a investigar, va a conducir la investigación preparatoria desde el momento mismo que tiene la noticia criminal. Desde ese momento mismo de que tiene la noticia criminal, va a desarrollar o va a diseñar su estrategia de investigación juntamente con la policía. Y es acá donde la policía asume un rol protagónico, porque en el antiguo modelo, la policía solamente intervenía, hacía ciertos actos de investigación en lo que es la etapa preprocesal, en la preliminar, se podría decir. Pero ahora la policía, juntamente con la fiscalía, se adentra más en toda la primera etapa, es decir, en la formalizada, en la diligencia preliminares y en la formalizada, en toda la investigación preparatoria. Y no queda ahí. No es que, digamos, la policía interviene en la investigación preparatoria y queda ahí. La policía muchas veces inicia formando un binomio con la fiscalía en la investigación preparatoria y muchas veces incluso llegan ambos de la mano hasta el mismo juicio oral, porque en un evento delictivo, muchas veces en la mayoría de los casos, la policía es quien tiene el primer contacto. Por lo tanto, la fiscalía, en la gran cantidad de casos, utiliza a la policía como su principal testigo. Entonces, ambos llegan hasta el juicio oral, en muchos casos, en la mayoría de los casos. Entonces, eso es el rol que asume la policía. Ahora, la fiscalía, como tenemos conocimiento, es el amo, el señor, el que conduce, es el director de la investigación preparatoria, pero tampoco no queda ahí. La fiscalía, cuando termina esta investigación, en la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, va a tener que decidir por dos cuestiones dependiendo cómo ha llevado la investigación. Puede ser que de las investigaciones o de las diligencias que ha realizado, puede ser que la fiscalía diga que no tiene elementos de convicción suficiente como para sustentar una pretensión penal. En ese supuesto, en la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, esa fiscalía va a requerir o va a emitir un requerimiento de sobreseimiento. Pero si la fiscalía, junto con en la investigación, junto con la policía, ha recabado suficientes elementos de convicción, considera que existe mérito suficiente para pasar a juicio oral, entonces en la etapa intermedia va a tener que emitir un requerimiento de acusación. Dicho requerimiento de acusación se somete a una audiencia de control de acusación bajo los principios de oralidad, contradicción y mediación y los controles de formalidad, el control sustancial, el control probatorio y todo ello. Si el juez de investigación preparatoria está de acuerdo con lo que pide la fiscalía, entonces se va a llegar a la conclusión de que esa fiscalía y la policía tienen un caso. Existe una causa probable y consecuentemente van a tener que pasar a la última fase, que es el juicio oral, en donde, en palabras del doctor Rosas y Ataco, se someten a una especie de una batalla legal, en donde van a tener que defender en el juicio oral su posición o lo que dice en su requerimiento fiscal. Entonces, todo este primer aspecto que acabo de señalar, que la fiscalía no solamente es el que dirige la investigación preparatoria, sino que tiene un rol fundamental en todo el proceso, desde la investigación preparatoria hasta el mismo juicio oral. Y también junto con la policía, la mayoría de las veces llegan hasta el mismo juicio oral. Entonces, esta es una de las características del sistema acusatorio, el rol fundamental que cumple el Ministerio Público. Seguidamente, tenemos la figura del juez.
El juez es un juez de garantías, es decir, el juez dentro de un proceso se va a encargar de garantizar que se cumplan, que se respeten todos los derechos del investigado o los sujetos procesales, las garantías procesales y los principios procesales. Entonces, el juez a lo largo de todo el proceso se encarga de eso, pero no es el mismo juez el que se encarga de hacer respetar esas garantías en todas las etapas, ya que en el caso del juicio oral, el que va a hacer respetar todos esos principios, por ejemplo, en el caso del juicio oral, la oralidad, la inmediación, la concentración, la contradicción, todo ello va a ser el juez penal o el juez de juicio. Pero en las otras etapas, que es la etapa intermedia y la etapa de investigación preparatoria, va a ser otro juez, el juez de investigación preparatoria, que es básicamente, ¿no?, la novedad del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, este juez de investigación preparatoria, como ya tenemos conocimiento, es el que dirige la etapa intermedia, sí, pero ese juez de investigación preparatoria que dirige la etapa intermedia puede intervenir en la etapa anterior, es decir, en la investigación preparatoria, para controlar, para vigilar que se cumplan los derechos del investigado o otros sujetos procesales, para que se cumplan las garantías procesales en la investigación, para que se cumplan los principios procesales de la investigación. De manera que si el investigado, obviamente el investigado es el más, podría ser, o eventualmente es el más afectado. Pues, si en la investigación preparatoria el investigado considera que se le está afectando un derecho, este puede recurrir al juez de investigación preparatoria para hacer valer esos derechos. Uno de los casos sería, por ejemplo, el caso de plazos, ¿no? Si es en diligencias preliminares, pues el investigado tendrá que recurrir, ¿no?, a la fiscalía diciendo de que concluya con la diligencia preliminar porque ya se venció el plazo. Y si la fiscalía no le hace caso, entonces puede recurrir al juez de investigación preparatoria para que se lleve una audiencia de control de plazos. Entonces, el juez de investigación preparatoria no solamente es el que dirige la investigación preparatoria, sino puede intervenir en la investigación preparatoria, tanto en diligencias como en la formalizada. Si en el supuesto de que se viola un derecho del investigado y el investigado no hace valer esos derechos, puede pasar ese caso, a pesar de que tenga ciertos defectos, a la etapa intermedia. Entonces, ¿qué pasa en la etapa intermedia? Aún estando en la etapa intermedia, se hace este control de la investigación preparatoria. Porque, por ejemplo, el doctor César San Martín Castro señala que en la etapa intermedia, una de sus funciones es controlar, vigilar el correcto desarrollo de la investigación preparatoria. Rosas y Ataco, por ejemplo, señala de que la etapa intermedia tiene que ser una herramienta idónea como, o capaz de controlar el resultado de la investigación preparatoria. Es decir, el correcto desarrollo de la investigación preparatoria se resuelve o se controla, se fiscaliza en la etapa intermedia. Un ejemplo, por ejemplo, sería, digamos, que se obtiene un medio probatorio o un elemento de convicción violando un derecho del investigado. Ese elemento de convicción en la etapa intermedia se puede excluir a través del control probatorio, ¿no?, que no cumple el principio de legalidad, de legitimidad, sea cual fuera el caso. La cuestión es que el juez de investigación preparatoria controla, es el que garantiza que se cumplan todos los derechos del investigado u otros sujetos procesales, tanto en la etapa intermedia como también en la investigación preparatoria. Entonces, ahí, o esos son las funciones de esta nueva figura del juez de investigación preparatoria. Ahora, en la tercera etapa, que es el juicio oral, el que va a hacerse cargo de que se cumplan todos los principios, garantías y derechos de los sujetos procesales, ya no va a ser el juez de investigación preparatoria, sino el juez de juicio, ¿no?, o el juez de penal, o el juez penal, mejor dicho. ¿Cuáles van a ser? Esencialmente que se cumplan los principios del juicio oral, que creo que se ha ya tratado en las anteriores sesiones, ¿no?, que se cumpla el principio de la oralidad, que es básicamente la esencia del nuevo modelo acusatorio. La publicidad, ¿no?, que también va a ser un rasgo muy característico del modelo acusatorio, porque en el inquisitivo, con la publicidad, el inquisitivo no tiene nada que ver, era todo más bien secreto, y la escrituralidad, los principios de concentración, la inmediación, la contradicción. Entonces, porque se cumplan todos estos principios, el que va a velar es el juez penal, o el juez de juicio en este caso. Entonces, la figura del juez, que estamos en la segunda, ¿no?, la figura del juez es que el juez es un juez garantista,
Quiere decir que garantiza todos los derechos, principios y las garantías de los sujetos procesales a lo largo de todo el proceso. Distintos jueces en ciertas etapas, pero es el juez el que va a cumplir ese rol fundamental. Entonces, aquel proceso que tenga esta característica o esta intervención garantista del juez, entonces se cataloga de un modelo o de un sistema acusatorio. La tercera persona o el tercer sujeto que interviene en el proceso, también la defensa técnica, quien lo que va a hacer es, va a estar al tanto de que se cumplan todos los principios o todos los derechos que engloban el debido proceso, la tutela jurisdiccional. Obviamente que va a hacer todo lo necesario como para sacar absuelto a su defendido, a su patrocinado, ¿no? O en mejor de los casos, si es que se comprueba, ¿no?, la culpabilidad, tratar de obtener una pena mínima para efectos de que no sea tanto la afectación del investigado. Eso es el rol o la separación de las funciones y roles dentro del proceso entre los operadores jurídicos. Entonces, la primera idea, como había dicho, que es la separación de funciones y roles, es básicamente eso, ¿no? Los distintos operadores jurídicos, qué funciones cumplen y cuáles son sus facultades. Ahora, la otra idea era básicamente que el fiscal es quien incoa el proceso y también el juicio oral. Quiere decir que si es que el fiscal no formaliza investigación, porque diligencias preliminares entendemos que es preprocesal, ¿no? Entonces, si es que el fiscal no quiere o no considera que se tiene que iniciar con el proceso, pues no hay otra persona que pueda iniciar. Es decir, el juez no podría mandar a que inicie el proceso penal. El fiscal, a su libre discreción, obviamente con el principio de legalidad, manejando, ¿no?, todo lo que tiene en las diligencias preliminares, los actos urgentes necesarios. Si existe una sospecha reveladora, pues va a tener que formalizar solamente a disposición del fiscal. Ahí inicia el proceso. Se desarrolla la investigación, en toda la investigación preparatoria, y si ese fiscal considera que existe mérito suficiente para pasar a la última etapa, la etapa estelar, pues esa fiscalía va a tener que emitir un requerimiento de acusación. Es decir, bajo estos parámetros de requerimiento de acusación es que se va a llevar el juicio oral. Y es acá, ¿no?, una figura muy importante del principio de la congruencia procesal entre la disposición de formalización de investigación preparatoria, entre el requerimiento de acusación y lo que se va a discutir en lo que es la etapa del juicio oral. Aunque respecto a eso hay algunas críticas, ¿no?, hay unas discusiones en la doctrina. Pero lo cierto es eso, ¿no? La idea que todos conocemos, o el término, creo que una frase que todos conocemos, que no hay juicio sin acusación. Es eso, ¿no? Y de igual manera, así como no hay juicio sin acusación, no hay proceso si el fiscal no decide iniciar el proceso. Entonces, esas son las dos ideas claves que engloba el sistema acusatorio. Si un proceso reúne todas esas características, evidentemente vamos a sostener que estamos dentro de un proceso acusatorio. Hay ciertas características también que hay que señalar que son propias del sistema acusatorio, como por ejemplo que las medidas coercitivas lo solicita el Ministerio Público. Si la Fiscalía considera que se tiene que dictar una medida coercitiva, ya sea personal o real, si se tiene que dictar una medida coercitiva para lograr con la finalidad del proceso, para garantizar que se ejecute el resultado de la investigación, pues tiene que hacerlo saber al juez de investigación preparatoria. Él no lo puede decidir, puede solicitarlo, pero él no lo decide. Entonces, analizando ya, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, analizando los presupuestos procesales, pues ya se decidirá si corresponde o no aplicar esta medida coercitiva personal. Todas esas características nos permite entonces entender de que estamos bajo un sistema acusatorio. Pero hay una cosa, en el mundo, en todos los países, no hay un sistema puro, no existe un sistema puro. Entonces, qué más le agregamos a este sistema acusatorio? Del otro sistema que es inquisitivo, evidentemente hay una influencia en el proceso actual que nosotros tenemos. Es decir, nuestro proceso penal tiene rasgos inquisitivos. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Por ejemplo? Uno de ellos, por ejemplo, es en la etapa intermedia. Entendemos de que si la fiscalía, después de la investigación preparatoria, si no tiene elementos de convicción suficientes para sustentar una acusación, entonces pide sobreseimiento.
y el código dice que luego de 10 o 15 días, dependiendo cómo termina la investigación preparatoria, la fiscalía presenta un requerimiento de sobreseimiento al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria corre traslado a los demás sujetos procesales. Y ahí señala que los demás sujetos procesales pueden presentar una oposición. Y evidentemente, cuando dice los demás sujetos procesales, evidentemente los sujetos procesales van a ser el actor civil, el investigado, el agraviado. Pero el que va a presentar oposición, o sea, no puede ser otra persona que el actor civil, porque solamente él va a estar afectado con requerimiento de sobreseimiento. Entonces, este actor civil, cuando se opone a este requerimiento de sobreseimiento, a esta solicitud de archivo, puede presentar o formular la realización de actos de investigación adicionales, lo que se conoce la investigación suplementaria. En ese supuesto, si el juez de investigación está de acuerdo que se realicen ciertos actos de investigación adicionales, lo que va a decir el juez de investigación es, a ver, fiscalía, me realizas estos tales actos de investigación y dentro de un plazo determinado. Fija el juez qué va a realizar la fiscalía y también fija dentro de qué plazo va a realizar. Entonces, ahí, por ejemplo, el que ordena que investigue o que realice algún acto de investigación es el juez de investigación preparatoria. Ahí la fiscalía se convierte en un mero tramitador de lo que dispone el juez de investigación preparatoria. Ese es evidentemente un rasgo del modelo del sistema inquisitivo. Otro también es bastante conocido, la prueba de oficio. Hay algunos que dicen, ¿no? Por ejemplo, el doctor César San Martín Castro dice que no puede considerarse de que el hecho de que se disponga la prueba de oficio sea, digamos, parcializarse con una de las partes o un rasgo inquisitivo. Pero hay gran parte de la doctrina también que señala que sí es un rasgo característico y evidente del sistema inquisitivo. Hay otra cuestión, por ejemplo, si entendemos de que en la etapa intermedia, cuando la fiscalía presenta un requerimiento acusatorio, ese requerimiento acusatorio no se puede modificar. Pero eso no es absoluto tampoco, porque en el juicio oral hay una figura que se llama la desvinculación, lo que quiere decir que el juez penal o el juez de juicio puede proponer una calificación distinta. O sea, ¿cómo es esto? El juez le puede decir a la fiscalía que creo que no es el delito que tú has planteado, sino es este delito. Claro que tiene que cumplir con la homogeneidad, el mismo bien jurídico afectado y todo eso, pero puede hacer un cambio de una calificación jurídica, la figura de la desvinculación en el juicio oral. Eso también, por ejemplo, es un rasgo del modelo inquisitivo. Ahora, la unidad de oficio, también un rasgo característico de lo que es el modelo inquisitivo. Entonces, hasta acá podemos decir de que nuestro Código Procesal Penal imprime un sistema, como tiene tanto del inquisitivo, también tiene del acusatorio, entonces podríamos decir que es un mix. Pero eso no queda ahí. Evidentemente también existe, ¿no?, el garantismo, la figura del garantismo, que se garantiza bastante los principios, los derechos del investigado. Entonces también entra a tallar lo que es la figura del garantismo. Entonces el garantismo y también el modelo, ya sí la mayoría dice que es un modelo ya no tanto un sistema adversarial. Si fuera adversarial puro, pues desde el inicio de la investigación, la fiscalía y el investigado serían adversos. Pero sin embargo, en el proceso penal peruano no pasa eso. La investigación se realiza, digamos, para ambos. La fiscalía realiza su investigación y en cualquier momento podría pedir las copias o de lo que ha logrado obtener la fiscalía, la defensa técnica. Acá no hay una cierta adversarialidad. Donde va a haber la adversarialidad es básicamente en las audiencias. En las audiencias preliminares o en la audiencia de juicio oral, ahí es donde vamos a ver las partes adversas, la fiscalía con la defensa. Entonces, adversarialidad puro no existe, no sé, al menos en nuestro código no se da. Entonces, más bien es con rasgos adversariales. Entonces, a manera de conclusión, ya para terminar, ¿cuál es el sistema procesal que adopta nuestro Código Procesal Penal de 2004? El doctor Salinas Sixia decididamente, tajantemente dice lo siguiente, que el sistema procesal en el Código Procesal Penal de 2004 es el acusatorio garantista con rasgos adversariales, porque solamente en audiencia se da que son las partes adversas. Eso dice el doctor Salinas Sixia. Para él es eso el modelo procesal.
Ahora, hay una parte de la doctrina que señala que en realidad el modelo procesal que adopta nuestro Código Procesal Penal es un sistema mixto garantista con rasgos adversariales. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo pienso que aún no está determinada. Yo personalmente me inclino más con un pensamiento, digamos, más crítico de que vemos, fuera de que hay personas que dicen que esas figuras de todo el proceso no son, digamos, parcializarse o un rasgo del inquisitivo. Considero yo personalmente que es el mixto garantista con rasgos adversariales. Pero como señalé, el doctor Salinas Sixia dice que es acusatorio garantista con rasgos adversariales. Termino, compañeros. Les escucho. Bien, Dalton, agradecerte y felicitarte por la excelente disertación, ha sido muy claro, ha sido muy preciso. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano o también podría realizarla por el chat.